Los accidentes de tránsito siguen siendo la gran epidemia mortífera que amenaza la vida de los ciudadanos. Según las estadísticas de la DGCET, en el país se registra un promedio de 5 muertes cada día por causa de los accidentes. Solamente en lo que va de año, el número de colisiones vehiculares que resultan en muertes rondan los 1000, y durante los primeros 3 meses de este año hubo 578, un 29% más de los que ocurrieron en el año 2023. Solo en enero hubo 192 muertes, aunque no se determina la cantidad real de choques que se produjeron en estos 31 días. En febrero se registraron 179 muertes, mientras que en marzo se registraron 207. Y es que somos referencia mundial en el tema, ya que para el 2022, República Dominicana ocupaba el primer lugar en las listas de países con mayor tasa de mortalidad ocurrida por accidentes de tránsito en el mundo, con 64.6% de muertes al año por cada 100.000 habitantes. De estos, el 87% de las víctimas son hombres, mientras que en el 90% de los casos hay involucrada al menos una motocicleta. Erika Bardot, CDN. Hablemos de tránsito y el impacto de los accidentes de tránsito en el país. Tobías Crespo, diputado por la Fuerza del Pueblo y además el original proponente de la ley del Intran, es mi invitado hoy. Tobías, ¿de qué manera vamos a disminuir los accidentes en República Dominicana? ¿Tú tienes alguna fórmula? Bueno, al ser ingeniero y el ser el problema complejo, nosotros los ingenieros a veces tenemos soluciones simples a problemas complejos. Yo lo resumiría con la experiencia que tengo del 2004 que entré a este sector, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, aquí hay que, por un lado, educar mucho, informar, capacitar, concientizar a la población desde pequeño. Por eso la ley 6317 establece la obligatoriedad de que la escuela NVIAR, junto con el Intran y el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, establezcan como asignatura los contenidos de la educación y la seguridad vial en el nivel inicial de 0 a 5 años, en el nivel primario hasta sexto y en el nivel secundario, que también son 6 años. Solamente así, después de tú pasar a un ciudadano por un proceso de capacitación, incluso se puede usar mucho la tecnología, porque también dicen en educación es correcto que una imagen dice más que 1000 palabras, y el tema del tránsito se puede llevar a videos y a instructivos, hasta con inteligencia artificial, para llevar un cambio de conducta. Hasta que yo no vea que el Ministerio de Educación, el Intran, la Escuela Navial, den cumplimiento a 3 artículos que están en la ley 6317, que establece la responsabilidad de la educación vial en todo el país, en la parte preuniversitaria, pero incluso va un poco más allá, Yulisa. Habla de la parte de educación universitaria y en las empresas. Tú sabes que el 60% de los accidentes de tránsito ocurren de la casa al trabajo durante las 8 horas del trabajo y luego de retorno a la casa. Y después los fines de semana, el restante, que es donde aumentan las estadísticas. Y en ese sentido, hasta a nivel de seguridad ocupacional, el sector empresarial también puede aportar. Nosotros entendemos que basado en las estadísticas que tenemos, que nos dan en la cara como primer país en el mundo con más índice de siniestralidad, que aprobamos una ley. La ley se aprobó en el 2017, después de 12 años nosotros trabajándola, casi 6 en el Congreso. Se dio una voluntad política para eliminar una serie de entelequias, decíamos nosotros, que más que aportar, lo que hacían era entorpecer la OTTT, la DGTT, el FONDEL, CAR, la Caja de Jubilación y Pensión de los Choferes, y se creó lo que estaba todo el mundo pidiendo, una autoridad única que es el Intran. Se convirtió la AME en DGC, pero nosotros entendemos que aparte de la educación, porque a través de la educación nosotros podemos crear una nueva cultura ciudadana, también implica el régimen sancionador. Yo creo que una ley que no tenga un régimen sancionador y que ese régimen sancionador se aplique de manera correcta, no solamente por la DGC, que es el que monitorea, vigila y llena el acta de infracción, y las alcaldías, que también se han hecho de la vista gorda en el cumplimiento de esta ley. Las alcaldías tienen de los 360 artículos, Yulisa, hay 126 que hablan el Intran y los ayuntamientos en su área de jurisdicción.
el Ministerio Público tiene que cumplir con su labor, los abogados de la defensa, es decir, de las víctimas, tanto los heridos y los fallecidos, las empresas de seguro, que en el 75% de los accidentes de tránsito, las víctimas o los familiares de las víctimas dejan lo penal, es decir, y se transan por lo civil, porque lo penal deja a lo civil en estado de fallo. Hasta que tú no tengas la sentencia de lo irrevocablemente juzgado, tú sabes que tiene que pasar por primera instancia, apelación a corte y posiblemente una casación, no puedes entonces trabajar lo que es daños y perjuicios, indemnizaciones y todo lo que implica la parte civil. Entonces, muchas veces hay una persona que está sobre todo los motoristas, es decir, aquí en República Dominicana el tema de los accidentes de tránsito implica que en el 60 al 67% de los accidentes de tránsito está involucrado una motocicleta, un vehículo de dos ruedas, que la carrocería es su cuerpo. Y en ese sentido tenemos una gran cantidad de personas que llegan al hospital, no tienen seguro, no tienen recursos, posiblemente el seguro que tenga es el subsidiado del Estado y tiene que transarse para poder comprar unos clavos, unos tornillos, unas placas, porque si se va entonces por lo penal, tiene que dejar a lo civil esperar el fallo del tribunal de lo irrevocablemente juzgado, una situación complicada para las víctimas. Entonces yo creo que el régimen sancionador debería entrar, y lo explico aquí, porque aunque es verdad que tiene un costo político, yo creo que el costo que nos está provocando los accidentes de tránsito, primero a nivel económico, segundo a nivel social, a nivel de salud, porque es un problema, es una pandemia. Los accidentes de tránsito por encima, en la Procuraduría General de la República, los accidentes de tránsito, las muertes por accidentes de tránsito están por encima de todas las muertes, por feminicidios, por homicidios, por atracos, por asesinatos, por sicariato, no supera ninguna. Tú las sumas todas y esos datos están en la Procuraduría y nos están dando en la cara de hace mucho tiempo. Es decir, eso se llama la violencia vial. Pero cuando la comparas con los datos del sistema sanitario, de la Dirección Nacional de Epidemiología, está en tercer lugar, solamente superada por las muertes por paro respiratorio y por paro cardíaco, pero al final todo el que se muere le ponen generalmente un paro respiratorio o un paro cardíaco. Y bueno, obviamente, nadie se muere y queda Exacto. respirando. Entonces, pero esas estadísticas son las principales. Y el que se muere por accidente también. Pero lo que digo es que esto es una patología, y digo una patología porque nosotros podemos cambiar eso. Los accidentes de tránsito. ¿Cómo se pueden cambiar? De acuerdo a la composición y a la investigación que tú tuviste que hacer antes de construir ese proyecto de ley, deben haber alternativas. Por ejemplo, hay varios artículos de esa ley que no se cumplen. Y uno solo, te voy a mencionar uno entre tantos, es, por ejemplo, la inspección de los vehículos, todo tipo de vehículos. Si se lograra sacar los vehículos, sean de 2 ruedas o de 4, que no cumplen con las condiciones mínimas para circular, tal vez eso disminuiría la cantidad de accidentes. Si tuvieran que renovar la licencia, todos los que tienen la licencia previa a que se pusiera en vigencia la ley, tal vez tendrían que estudiar la nueva ley y entonces tener conocimiento de cuáles son las nuevas reglas, porque pareciera que mucha gente no conoce la ley de tránsito. Mira, aunque en la seguridad vial todos somos responsables y todos deberíamos ser parte de la solución, aunque el Estado tiene una gran cuota de responsabilidad. Me explico. Nosotros como conductores, como pasajeros o como peatones, de una forma u otra, afectamos el entorno vial. Sí. Entonces, somos responsables y no importa el nivel académico que tengamos. Somos usuarios y las inconductas provocan accidentes de tránsito. Eso se resuelve en la escuela. Pero aún así, si te educo, vuelvo y repito, el régimen sancionador. Ahora, ¿cómo? Primero, voluntad política. Y disculpa que entre un tema político, no politizándolo, porque es la voluntad política, Yulisa, que lleva a que a través del Estado, con políticas públicas, se pueda cumplir con el mandato de la ley que dice, que establece una ruta crítica y un plan nacional estratégico de seguridad vial. Esa ley tiene un plan estratégico que incluso se lanzó en el 2019, que buscaba al 2020 reducirla a un 30% y al 2030 a la mitad. ¿Y por qué a la mitad? Porque nosotros estamos más que multiplicando las víctimas mortales con casi 40 y pico por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la media en América Latina son 16. Es decir, nosotros deberíamos llevarlo al 2030 con ese plan, pero ese plan no se está haciendo nada. Ahora mismo el Intran está infuncional. Después de los ¿A qué te refieres de que está infuncional? Después de los escándalos de corrupción que han llevado ahí, nosotros decíamos el Intran Gate,
eso ha llevado a que hayan puesto una persona de manera transitoria y ahí no se está haciendo nada, y si ahí no está funcionando nada, y entonces las vías también están desprovistas. Entonces, primero, voluntad política. En España, te pudiera decir, a finales de los años 2000, 1900 al 2000, en esa década, se estaba muriendo de manera permanente cerca de 6.900 españoles e inmigrantes, ¿verdad?, que iban a ese país. Bueno, pues el Estado decidió que bajo este nivel de pandemia, porque realmente es una pandemia, voluntad política, y aprobaron una ley, tal cual se hizo aquí en el 2017, se dio la voluntad política que debe mantenerse y no se ha mantenido. Entonces aplicaron recursos presupuestarios a la seguridad vial. Cuando digo aplicar, porque no es solamente que el presidente de la República, que debe estar la seguridad vial en su mandato, en su boca, para que los ministros y los directores vean el tema como una prioridad. Si ellos no lo escuchan del presidente, solamente ellos le van a caer atrás lo que diga el presidente de la República, y este país es muy presidencialista. Entonces hay que aplicar recursos, no es solamente decir que es una prioridad, sino en el presupuesto aplicar recursos. Luego capacitar, entrenar y cumplir con la ley. Cuando digo cumplir con la ley, porque de nada sirve que haya un régimen sancionador. Nosotros tenemos una ley nueva. Digo nueva porque aunque son 7 años, la que derogó tenía 50, la ley 241 estaba del año 1967, cumplí en diciembre de ese año 50 años, pero tenemos multas viejas. Las multas que se están cobrando, los montos pecuniarios, no estoy hablando de las indemnizaciones, oscilan en la leve 1.000 pesos y la grave 1.650. Y la ley ajusta de 1 a 3, 1 a 5 y 1 a 7, ¿sí?, dependiendo si es leve, grave o muy grave, las infracciones por accidente de tránsito, hasta que el ciudadano no entienda que violar la ley de movilidad, transporte, tránsito y seguridad vial tiene un significado, por lo menos en el bolsillo, va a seguir de manera reiterada y, excúsame el término, de manera salvaje, porque parece que lo que hay allá afuera es una selva. Por lo que hemos visto en las últimas semanas de accidentes, de verdad que, aunque nos está sorprendiendo, debo decirte que gente que no tienen apellido, ¿verdad?, como dicen, tienen nombre y apellido, pero no son públicos ni sonoros, todos los días mueren, Yulisa, 8 dominicanos y dominicanas ahí en la vía, todos los días, como si fueran animales. Y entonces esas personas tal vez no tienen la forma de hacer opinión pública, pero mueren. Entonces eran 6 al 2020 y ha aumentado 2 víctimas más. Por eso te digo que no se está haciendo nada, ni aplicando recursos, las calles están sin vigilancia, y esto pudiera provocar que nosotros estemos hasta afectando el turismo, porque no sé si tú has visto enunciado de la embajada, de diferentes embajadas con sus turistas, tratando de alarmarnos, de llamar la atención de la alarma, de cómo de tener precaución de conducir en las vías públicas en la República Dominicana. Es decir, este tema de los accidentes de tránsito, aunque uno lo vea muy simple, tiene implicaciones económicas, porque lo que gasta hasta que le toca a ella, es hasta que le llega, que es lo lamentable, claro, que tiene la mejor forma más democrática de morir es en una vía pública, porque mueren, no importa el partido político o el que no esté en partido político. Entonces yo lo que te digo es que esto afecta el turismo, puede afectar el turismo, pero también, ¿tú sabes cuánto invierte el Estado nada más en el sistema de salud por atender a las víctimas de accidentes de tránsito? 2.5 del Producto Interno Bruto, eso es más de 100.000 millones de pesos que invierte el Estado, donde cada víctima que uno pueda bajarle a estas estadísticas puede llevar a una mejor condición, pero también afecta de manera social y a nivel psicológico. Por ejemplo, en el caso de los motoristas, que muy popularmente se dice que el motor es el buscamoro, motoconchistas, delivery, mensajeros y conductores individuales, son el sostén de su familia, pero cuando tiene un accidente de tránsito, que fallece o queda postrado parapléjico, cuadrapléjico en un hospital, ¿verdad?, traumatológico, pasa a ser de ser el proveedor de la casa, del hogar, a ser una carga económica y a afectar emocionalmente y psicológicamente toda la familia. Es decir, tienen también efectos psicológicos en el hogar. Es decir, que estamos hablando de una situación que hay que prestarle atención y de manera responsable. Cuando digo de manera responsable, porque aquí a veces apelamos que, bueno, los motoristas son votos, los choferes son votos, los camioneros, es verdad que son votos, pero son víctimas. Entonces perdemos el voto.
No sé si me entiendes, ¿sí? Pero el costo de no tomar la decisión es más caro por no haberla tomado, me explico. O sea, no se quiere pagar el costo político de organizarlo. Pero deberíamos empezar, porque incluso el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial no es a 4 años, es a 20 años, modificable. ¿Para qué? Para que haya varias gestiones de gobierno que le den continuidad. Pero también hay un plan maestro de movilidad sostenible del transporte. Es decir, esa ley tiene rutas críticas y establece plazos para todos los componentes que esa ley toca. O sea, de manera resumida, ¿cuántos artículos de esa ley, en tu conocimiento, que quizás sin uno equivocarse podría decir que quien la construyó es el que mejor sabe que se cumple y que no se cumple, ¿cuántos artículos de esa ley no se cumplen actualmente? Bueno, yo estimo que más de la mitad. Ahí lo primero que se dio y único que valoramos y felicitamos fue la reforma institucional. El primer aporte fue eliminar la OTTT, la DGTT, el FONDE, el CAR, la Caja de Jubilación y crear el Intran. Eso se dio. Posteriormente a su promulgación se designan los funcionarios. Posteriormente la MES se convierte en DGC. Fue en este año, Yulisa, que el gobierno, que decía 6 meses la ley, convirtió a la ONSA en una empresa pública del Estado, un operador. Todavía la OPRE no ha ocurrido, le da un plazo también de 6 meses, pero ya llevamos 7 años. La inspección técnica vehicular, que me preguntaste hace un rato, no se ha iniciado, y eso es un mandato de la ley, porque hay 3 factores de riesgo en la siniestralidad, en los accidentes de tránsito. Primero, el factor humano, tú, yo, los pasajeros, los peatones, que de una forma u otra provocamos accidentes de tránsito. El factor vehículo, las condiciones del vehículo, las gomas, los amortiguadores, todo el sistema de frenado, el motor, la transmisión, las luces, los retrovisores, lo que le llaman la seguridad activa y pasiva del vehículo, que ya incluso viene diseñado con inteligencia artificial y hay vehículos autónomos. Y por último, y no menos importante, las condiciones de las vías. Entonces, en esos 3 factores de riesgo de la seguridad vial, el Estado tiene que actuar, pero donde más tiene que actuar es en nosotros, en el factor humano, porque somos el causante y responsable en un 90%. Pero aún así, hay un 8% que se distribuye entre el factor vía y el factor vehículo. Y hay un 2%, Yulisa, que no es evitable. Por eso ya los accidentes a nivel de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS no se le llama accidentes, se le llama colisiones, porque lo único que es inevitable es el accidente. El accidente es caso fortuito, causa mayor, un terremoto, un maremoto, que se cayó un poste del tendido eléctrico, como decía, te lo digo de manera muy en chanza, la persona que lo estaban jugando en un tribunal de tránsito y los magistrados, que yo veía que ese poste de luz venía para encima de mí, pero era que estaba bajo el efecto del alcohol o de una sustancia controlada. Es decir, solamente hay un 2% que se puede endilgar a la casualidad. El otro 98% puede ser prevenible, sí, porque aún las condiciones de las vías, que esté el asfalto mojado, que no haya luz, que haya una curva, que haya arena, aun que las gomas estén en una condición o los amortiguadores, el factor humano puede detectarlo a tiempo y actuar en consecuencia, que eso es lo que generalmente no pasa. El tema educativo en el tránsito. El tema educativo es el mayor reto que nosotros tenemos como país, pero cuando hablo educativo, no hablo, Yulisa, a nivel académico, hablo de conciencia, de civismo, de respetar la vida del otro, de respetar los derechos de los demás. Y de ser los derechos, a veces la cortesía en el tránsito te evita muchos accidentes. Sí, de parte y parte, porque a veces uno está haciendo una maniobra bien incómoda y entonces... Yo no sé si a ti te ha pasado. Te ven que tú estás dando una reversa, una maniobra incómoda y en vez de darte espacio, se te pega más de cerca. Eso pasa con la luz direccional. Yo no sé si ustedes han tenido la misma experiencia. Usted pone la luz direccional con espacio atrás para poder desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha y el que viene 6 metros detrás de usted acelera. Pero mira, hay países que en la vía de manera automática se autorregulan, sin tener semáforos, sin tener rotondas, sin tener policía. Pasan 3
y luego pasan 3, pasan 5 y luego pasan 5. No sé si tú has conducido en otros países donde tú ves que los ciudadanos de manera cortés, por eso no hablaba de academia, porque habemos personas con maestrías, con doctorado, porque soy fiscal o el hijo del general, puedo parquearme donde sea, que tú has visto los casos, ¿verdad? De gente que cree que el cargo, quién soy yo, el cargo público le evita cumplir con la ley, y no es así. Entonces, el gran reto y desafío, retomando a la parte educativa, es que de una vez y por todas, y aquí hago el llamado al presidente de la República, al ministro de Educación, que tienen el rango más alto, porque el Intran tiene un nivel de instituto, de director ejecutivo, que asuman la educación vial. Y es lamentablemente en una generación o una generación y media, porque hay una parte que va a ir pasando, que nosotros vamos a ver una nueva cultura ciudadana, un cambio de conducta y de comportamiento. La máxima que dice, si educas al niño, no tienes que castigar al hombre. Mientras más invierte en los estados, en la educación para la prevención, menos tiene que evitar medidas de coerción, cárceles, e indemnizaciones y todo lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito. Introducir la educación vial desde el nivel inicial, una modificación curricular, ¿verdad? Desde el nivel primario y el nivel secundario sería el mayor aporte que un gobierno le puede hacer, sobre todo a este tema, porque estaría aportando al primer lado de la cara. El otro lado es el régimen sancionador, entonces cumplir con la ley. En estas discusiones de estas muertes ha salido a reducir la modificación de la ley. Yulisa, la ley no hay que modificarla, y no porque yo haya sido el autor, que hayamos durado tanto tiempo, 15 legisladores entendimos de manera responsable lo que eso significaba para el país. No hay que modificar la ley. El tema de la penalidad. Las leyes son modificables, se pudiera modificar, pero no le echemos la culpa a la ley si no la han aplicado. Por favor, empecemos a aplicarla, que ahí hay 360 artículos, 32 reglamentos que de ellos no lo han aprobado, nada más han aprobado 13. Se han dedicado más, y me disculpa aquí, a hacer negocios con la ley que a resolver los problemas que la ley intentó o ha intentado resolver. Brevemente, las condenas, la pena que tiene la ley de tránsito para las muertes en el pavimento, abandonar a una persona que ha sido accidentada o que ha sido atropellada. ¿Qué contempla? Y si ciertamente todo lo que se ha dicho en estos días a raíz de la muerte de Julio César de la Rosa Peralta, ¿es necesario esa modificación para que la pena sea mayor o si hay alternativas? Mira, lo primero es que el accidente se cataloga, o la colisión, porque te dije que el accidente es inevitable, se cataloga como un homicidio culposo, un homicidio involuntario. Nadie en su sano juicio sale con un vehículo a atropellar o para provocarle heridas o muerte a una persona o daños a la propiedad pública y privada. Entonces, a nivel jurídico, eso se considera tipificado en el Código Penal como un homicidio culposo, un homicidio involuntario. En el Código Penal, un homicidio culposo involuntario, cuando por imprudencia, inobservancia, negligencia, lo dice así mismo, creo que el artículo 319, le ocasionare la muerte a otro, y no va a llevar a las heridas, porque ya las heridas, dependiendo del nivel de curación, las semanas, establece prisión de 3 meses hasta 2 años. Eso es lo que establece el Código Penal para eso. Pero la ley de tránsito, la 241, que derogó la 6317, establecía 5 años, Yulisa. Pero, ¿para qué poníamos 5 años? Si la máxima, que no ha ocurrido, y aquí quiero reconocer a los tribunales que han aplicado de manera correcta esta ley, porque todavía muchos siguen con la ley vieja, la ley 241. La ley 241 establecía 5 años, pero de esos 5 años nadie había durado ni una semana, Yulisa, ni un mes preso. ¿Tú sabes por qué? La máxima decía, lo mataste, no hay problema, el seguro en 48 horas te saca. Y entonces, ¿para qué íbamos a poner 5 años si ni siquiera se había, incluso en los tribunales a veces se condena a 2 años con prisión suspendida? Sí. Es decir, que la persona no termina preso. Es muy común. Entonces, estoy hablando por el concepto de lo que implica el homicidio involuntario, el homicidio culposo. Ahora, esta ley cambia el esquema y ya los tribunales han empezado a dar medidas de coerción, como lo viste en el caso del hijo de Julio César, nuestro amigo, vaya de nuevo nuestras condolencias, que se solicitó prisión, pero el juez determinó
que aunque podía tener derecho de fuga, quedarse retenido el pasaporte, impedimento de salida, una garantía económica, pero en otros casos, Yulisa, se ha dado 1 mes de coerción y 3 meses, y sanciones al máximo que establece la ley, que son 3 años. Ahora, vuelvo al tema, ¿dónde está el pecado original? En que la DGCET y el Ministerio Público deben, donde quiera que hay daños a la propiedad pública, daños a la propiedad privada, heridos y fallecidos, lo establece la ley, la DGC, y establece unidades técnicas de investigación de accidentes de tránsito, iniciadas por la DGC, que es el primero que llega a la escena del crimen o de la muerte, ¿verdad? Porque no le vamos a decir que es un crimen, sino un delito, y entonces encabezado por el Ministerio Público. Cuando eso empiece a realizarse, nosotros vamos a ver que con ese peritaje y un informe técnico a los tribunales vamos a tener mayor calidad en las decisiones de los tribunales, y la defensa y el Ministerio Público puede pedir al juez, ¿verdad?, medidas más contundentes y determinar incluso, Yulisa, si no fue un homicidio culposo, involuntario, sino que yo tomé el vehículo, como ha habido muchos casos, para afectar la vida de una persona. Eso no es un homicidio involuntario. Eso es un asesinato, porque en vez de una pistola, un cuchillo, un arma blanca, usaste el vehículo. Entonces, pero es la investigación técnica del accidente de tránsito que va a esclarecer, porque la escena del crimen habla. Entonces, la ley 637 habla de 6 agravantes en el artículo 304. Carreras de auto en las vías públicas, conducir bajo los efectos del alcohol o sustancia controlada, no tener la licencia de conducir o tenerla vencida, no tener la inspección técnica vehicular, la imprudencia como una de ellas, me falta una de las que son, pero son 6 en total. Entonces, si concurren de manera agravada cada uno de esos elementos a carreras de auto en la vía pública, que las carreras de auto en la vía pública, aquí hay muchos ciudadanos que se ponen a celebrar con bebida y hacer cerito. No, aquí hay vías de viernes a domingo donde se dan carreras y salen los barrios a ver esas carreras y a la vista de todas las autoridades, porque no me pueden decir que si yo lo veo, que si tú lo ves, ellos no lo ven. Entonces, ya eso no es, yo lo considero, Tobías Crespo, que no es un homicidio culposo. El que sabe que con un vehículo haciendo carrera en cualquiera de las vías que todo el mundo sabe, afecte la vida de los demás, no puede catalogarse como un homicidio culposo. Eso es un asesinato. No deben traducirlo a la ley de tránsito. No, hay una intención, hay una intención, porque el problema es determinar la intención o el dolo, es decir, el interés que hubo. Entonces, el que hace eso, que no es un autódromo, ¿verdad?, sabe que puede afectar la vida del otro, claro, porque se lleva los semáforos, alta velocidad, y cuando ese impacto se da, que esa alta velocidad, lo que sale de ahí es muerte. Gracias, Tobías. Qué gusto tenerte siempre. Gracias a ti. Ojalá que te hagan caso, ojalá que se preste atención a lo que está pasando con los accidentes y se aplique la ley. Tú sabes que yo había soltado el tema por frustración en los últimos años, porque no se está haciendo nada, pero estas muertes en escalonada como que han vuelto a uno a reanimar, y les exhorto a ustedes, los medios de comunicación, que asuman el tema, pero no de manera temporal. Hay países que tienen incluso periodistas especializados, y eso es una prioridad, pero es porque le dan prioridad al tema. Entonces, por un tema de ver que la ley no se estaba aplicando, ya ni siquiera estaba opinando del tema, moviéndome a otras áreas. No te canses. Tú como proponente, creador de la ley del Intran, todos esperamos que tú seas el último que te canse de hablar.